La administración es una disciplina, es una ciencia social también, dado que se apega a la utilización del método científico. Hacer una ciencia social, la experimentación que se da en el método científico, en las ciencias experimentales, cambia por cuestiones situacionales, es decir, diversas opciones para resolver un problema social. Cuando detectamos, por ejemplo, en una empresa que hay un problema de clima laboral, es decir, un ambiente laboral bastante distorsionado, derivado de no tener bien planteados los objetivos de la empresa y que las personas no los conozcan. Entonces, eso nos lleva a optar por diversos planteamientos para solucionar el problema, ¿sí? Cada empresa, de acuerdo a un análisis, un diagnóstico, podrá entender cuáles serían esos pasos para resolver el problema, ¿sí? Pero desde luego que también surge de la observación y hay conclusiones al final. ¿Se da o no se da? Y se opta por la mejor conclusión, la que tenga la, la mayor incidencia de casos positivos con los cuales ya no exista o se termine el problema o se minimice el problema, porque a veces no se acaba, ¿no? Bueno, como ciencia, les decía, se apega al método científico, es una ciencia social. Su objeto fundamental de la administración es el control racional de los recursos, la aplicación de los recursos en lo que se debe hacer, en el objetivo principal de la organización. Luego aprendimos que hay organizaciones que son empresas, organizaciones que son, que no persiguen el fin de lucro. Podemos mencionarlas como ONGs y organizaciones de gobierno que tampoco buscan fin de lucro. Entendimos lo que era una persona física y lo que era una persona moral desde el punto de vista fiscal. Una persona física es aquella que se autorrepresenta, puede realizar cualquier tipo de actividad económica, basta con que se registre en algo que platicamos aquí que se conoce como Registro Federal de Contribuyentes, RFC en México. Es un registro ante las autoridades que llevan a cabo las diversas fiscalizaciones, ¿no? Esa autoridad hacendaria, conocida como SAT aquí en México, es la que se encarga de llevar a cabo la fiscalización, es decir, revisar que todas las personas paguen impuestos. Y ya hablamos de los impuestos son imposiciones en dinero, hoy en día en dinero, que antaño fueron también imposiciones en bienes, en especie, como se dice, ¿sí? Para la manutención del gobierno. El gobierno es uno de los elementos constitutivos del Estado y a su cargo tiene la administración de los recursos de todo un país, ¿sí? De ahí surge la administración pública, que es la encargada de administrar los bienes públicos que surgen de los impuestos y de los patrimonios que el país debe tener, ¿sí? ¿Eso para qué sirve? Bueno, actualmente nos sirve para administrar los recursos naturales y todos los recursos con los que cuenta un país. Para eso es la administración pública. Luego empezamos a platicar de las diversas escuelas de pensamiento. La primera que vimos fue la escuela científica de Frederick Taylor, perdón, ¿sí? Que pugna por una administración científica, y por eso de ahí su nombre. Sus principales aportaciones son la constitución de las líneas de producción, ¿sí? A través de puestos de trabajo específicos para las personas. El, tan mencionado sistema de tiempos y movimientos. A medida que la gente está más cerca de la producción, es que es más eficiente en la misma, ¿sí? No tiene que estarse moviendo de sus puestos de trabajo para llevar a cabo sus
todo, la participación en el sistema productivo. ¿Ok? Luego vimos la segunda escuela de pensamiento, que fue la de Henry Fayol, francés él, cuya principal aportación fueron la delegación en áreas funcionales de los objetivos organizacionales y sobre todo el proceso administrativo. El proceso administrativo que empezamos a ver la semana pasada, que tiene que ver con la planeación, ¿sí? Planear, organizar, perdón, dirigir y controlar. Actualmente estamos todavía en la fase de planeación, estamos llevando a cabo un ejercicio que es parte de la planeación y que es parte de la organización y que tiene que ver con el pago a los trabajadores, ¿sí? Que se planea, se planea y se llama nómina, ¿no? Bueno, por otro lado vimos la escuela burocrática de Max Weber, que es una escuela muy rígida, en donde las relaciones interpersonales no deberían ocurrir, ¿sí? Donde la cabeza es el que manda a través de políticas, manuales y demás, ¿sí? Es la administración burocrática, escuela burocrática de Max Weber. Luego vimos el cambio de la moneda, la administración basada en las necesidades humanas, la escuela humanista de Mario, ¿cómo se llama este amigo? Se me fue, ahorita no me acuerdo el nombre, pero básicamente pugnaba por un cambio, una revolución en lo que a la organización se refiere. Las tres escuelas que vimos nosotros, que ya platiqué, que ya comenté en este momento, la científica, la clásica y la weberiana o la burocrática, que es la misma, eran orientadas a la organización y no consideraban para nada las necesidades de las personas. Se encontró en un experimento, el famoso experimento Hawthorne y otras manifestaciones de estas personas, porque propugnaban por una administración más humanística, que en la medida en la que las personas satisfacían o veían satisfechas sus necesidades, era más su compromiso y su dedicación al trabajo. Por lo tanto, mejoraba en mucho, ¿sí? La productividad. ¿Qué es la productividad? La productividad no es otra cosa más que el incremento de la producción en función a alguna de las fuerzas, alguna de los factores de la producción. En este caso en particular, el que nos importa, bueno, los factores de la producción, creo que eso no lo platicamos, los factores de la producción son tres: tierra, trabajo y capital, desde el punto de vista económico. Entonces, la productividad es el aumento de la producción cuando se modifica alguno de estos factores. En particular, nos importa el trabajo, que es la mano de obra. ¿Sí? La tierra es todo aquello que nos sirve para producir la materia prima, todo esto. ¿Sí? El lugar en donde esté asentada la empresa, todo lo que tenga que ver con lo estático, y dinámico en el sentido de que también es la parte de la materia prima. El trabajo, pues, es la mano de obra. Y el capital, pues, son las fábricas, la maquinaria, todas las inversiones que se hacen para llevar a cabo una buena producción, ¿sí? Entonces, cuando uno de estos factores crece y tiene incidencia directa en lo productivo, entonces hay productividad. Cuando crece y aún así no vemos una modificación en el crecimiento de la producción, quiere decir que no hay una incidencia directa en la productividad, ¿sí? Esa es la productividad. Se entendió que a partir del estímulo ofrecido a los trabajadores, en el sentido de que sus necesidades eran cubiertas, crecía la productividad. ¿Sí? Fue el experimento famoso Hawthorne. Entonces, esta escuela de pensamiento, digamos, liberal, de pensamiento humanista, fue la que empezó a perdurar, empezó a permear en las organizaciones. Hoy en día, las organizaciones modernas ya no hablan de recursos humanos, hablan de capital humano, entendiendo que las personas son la parte más importante de las organizaciones. Sí, las empresas, de veras, porque las empresas que no lo son, las empresas que todavía están
arcaicas, que son arcaicas y que todavía no entienden esta parte, pues vean, digo, para muestra un botón las empresas colimenses, ¿no? ¿Cuántas empresas no hemos sabido que explotan a sus trabajadores, que no les pagan los sueldos adecuados, que les dicen que les van a pagar y no les pagan, con la mano en la cintura les dejan de pagar las nóminas porque no hubo dinero, pero ellos nunca dejan de tenerlo. O sea, son situaciones en las cuales la educación empresarial sí, no ha permeado todavía hacia las empresas pequeñas, micro, las medianas ya más o menos, ¿no? Pero es una cultura empresarial. Luego hablamos de los sectores de la producción. Sabemos que hay 3 sectores en todos los países y están divididos por el tipo de actividad que llevan a cabo. Primero está el sector primario, las empresas que se dedican al campo, a la ganadería, a la silvicultura, a la pesca, en general aquellas empresas que no realizan una transformación. Luego nos enfrentamos a que hay otro sector, el sector industrial o sector secundario, que es precisamente aprovechar la materia prima que viene del campo o del sector primario y transformarla con la aplicación de capital y trabajo en un producto terminado. ¿Sí? Y luego vimos finalmente el sector terciario, que son todos los servicios que se prestan. Todas las empresas que hacen servicios están ubicadas en el sector terciario. En un país moderno, un país con un Producto Interno Bruto adecuado y que está creciendo, está en crecimiento, el sector servicios es el mayor más que los otros, que es el que agrega más valor, ¿sí? En segundo lugar estaría el manufacturero y por último el sector primario, por obvias razones, ¿no? En nuestro país así se comporta nuestro PIB. Desafortunadamente, el sector servicios se ha visto colapsado en este momento, en esta época de pandemia, debido a que pues la gente no está acudiendo a solicitar ese servicio, como por ejemplo el turismo, como por ejemplo los restaurantes. Sí, los servicios bancarios ciertamente no han padecido, pero hay otros servicios que sí, otros sectores, otros subsectores del sector servicios que sí están padeciendo. Entonces, a partir de eso, platicamos de lo que es la planeación como parte del proceso administrativo. La planeación es definir el rumbo que va a llevar la empresa previo a incluso el arranque o previo a el inicio de algún proyecto para expansión o mejora de la empresa. Vimos que hay 2 tipos de planeaciones. La planeación normal, la que no pela nada, la que nada más se hace por hacer, y la planeación estratégica, que a su vez conlleva la planeación táctica. Platicamos de lo que es la misión, la visión y los objetivos de las empresas y platicamos también de las metas e incluso hicimos un cronograma, ¿no? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta, comentario? ¿Sí estoy en lo correcto o no? Creo que sí, profe. Creo que sí, Leonardo. Espero que sí, porque pues eso es lo que hemos visto. Finalmente empezamos a hacer un ejercicio que debemos concluir cuando mucho mañana, espero que hoy, pero si no mañana, para darle paso a platicar de lo que es la dirección y lo que es el control, y con ello cerraríamos el curso. Esta es la última semana de clases, ya es momento de que hagan sus trabajos finales, ¿sí? En breve, yo creo que en un ratito más, estaré dándoles el tema que van a realizar como trabajo final durante esta semana, que tiene que ver con lo que hemos visto, ¿eh? No vamos a inventar el hilo negro, ¿sí? Ustedes ya hicieron algunas investigaciones, ¿verdad? Pregunto. Investigaciones de qué. Sobre empresas, todo eso, los pasos que se requieren para elaborar una empresa y demás. No, ya. A ver, estoy viendo mi tablero de actividades. Y por ejemplo, ¿quién es Eldor Play? Eldor Play. Ah, soy yo. ¿Quién eres? Leonardo. Leonardo. Leonardo, me debes muchas tareas. Kimberly también. No ha llegado Kimberly. Arturo, estás al 100. Armando Figueroa.
Armando. ¿Quién es Armando? ¿Armando? Sí, Armando Figueroa. Armando es el muchacho que no se mete a las videollamadas, pero Es cierto, sí, me debe tareas. Bueno, Cris me debes 2. Diego, me debes 1. Isabel, me debes 3. Profe, ¿se los puedo entregar en esta semana? Todos pueden entregar todas las calificaciones. Lo único que sí les aclaro, ¿sí? Es que quienes hayan entregado en tiempo, pues se les va a calificar sobre el 10 absoluto, ¿no? Quienes entreguen desfasado, ya no se les va a poder tomar en cuenta el 10, pero sí el 9, ¿sí? Y si la tardanza es de más de una semana, entonces sería 8, ¿ok? Pero sí, desde Ok, luego. ok. Ok, entonces seguimos aquí. Isabel, Jesús Amarreide. ¿Quién es Jesús? ¿Es Fletes? Ok, Jesús es. Entonces, Jesús me debes 4. Y David, Alexander, me debes 1. Una. Play ya quedamos que me vas a subir todas esas, ¿verdad? Y Sí, nada profe. más. Hoy. Sí, porque hoy empiezo a hacer revisión de tareas y empiezo a hacer promedios para que no me... Maestro. Sí, Yo señor. le debo, profe. ¿Quién eres? Ángel Arturo. No, Ángel, tú eres el único que tiene todas. Bueno, no eres el único. También, ¿quién es Gilmón Miss? Yo, profe. ¿Quién eres? Hazael. ¿Eh? Hazael. A ver. Hasta él. Azael. Perdón. Ok, gracias. Maestro, Sí, señor. hay algo que estoy como que en duda, como que casi en contra, de Ah. que que tenga una que me falta, porque hasta ahorita me he entregado todas. Bueno, A ver. según a lo que he visto aquí en el Classroom. Si te hace falta la de Blockbuster, ¿Del chécale si subió el Classroom. Les voy a comentar algo y es cierto, a mí me ha pasado como alumno. Subimos la calificación, pero a veces no la enviamos. Se nos queda ahí en la bandeja de salida. ¿Sí? Chequen nada más. Profe, ¿y yo que según también tengo todo? ¿Quién eres? Adrián. Adrián, sí, Adrián, tú tienes todo. A ti no te dije. Arre. Lalo Medina, No me ¿quién dijo. es Lalo Medina? También tiene todo. Gilmón, mis tesis. Mira, aquí está. Parece que sí la había entregado bueno, más bien la puse a tiempo, pero no la entregué. Sí, abusados con eso porque a veces nos va la onda y luego decimos, híjoles, que Soy yo, profe, el de Lalo Medina soy yo, Sergio Eduardo. Sergio Eduardo, estás bien, completo. ¿Sale? Sí. Ya no va a haber tareas, pues, porque luego dicen que les dejo muchas. Nada más he dejado 6, 2, 4, 7. 7. No me gusta que No digan. más, para empezar. Nada más queda la final. Esta semana va a ser un proyecto integrador de todo lo que hemos visto, ¿sí? Incluyendo de esta cosita que estamos haciendo, que es la nómina. ¿Qué pasó? No va a afectar en nada más porque por ese pequeño error o... No. Bueno, si tú me demuestras que la habías subido en tiempo, pero que se te pasó entregarla, no pasa nada, no hay bronca. Ahora, fíjense bien lo que pasa. Todas las calificaciones se califican con un número del 0 al 10, ¿no? Como cualquier otra cosa. Y eso se promedia. Si por algo en el promedio hay una calificación de 8 y una calificación de 9 y todas las demás son 10, pues no pasa nada porque en el promedio se va a diluir. Ahora, ese promedio es el 60% de la calificación. Tienen todavía el promedio de las asistencias, que hay gente que no ha faltado ni un solo día y que tiene 10, ¿verdad? Hay gente que ha faltado un día que tendrá 99%, por ejemplo, que probablemente tampoco les afecte sobre una buena calificación. ¿Sí? Y ahí sí el proyecto final, sí les recomiendo que lo entreguen porque ahí sí es son 2 puntos. O sea, lo más que pueden alcanzar con las asistencias y todas las actividades es el 8. Si no entregan el proyecto final, pues entonces nos estamos cojos. Voy a tratar de que sea un proyecto que sea bastante fácil, que sea integrador, ¿sí? Ya tenía uno, pero estaba muy complicado. La verdad sí estaba complicado, me había manchado. Ayer que lo estaba viendo, que lo iba a enviar, dije, no. Entonces lo estoy recomponiendo, ¿sí?
para que no sea algo, finalmente, que les sirva a ustedes como ingenieros en sistemas. Ustedes no van a ser administradores. Y el proyecto que iba a mandar, era más orientado a los administradores, entonces no se vale. Tampoco se vale ser manchado como profe, ¿no? Que les sirva y que aprendan y que ustedes digan, ah, bueno, sí, mis clases de administración 1 me dejaron esto para mi carrera. ¿Ok? ¿Qué es lo que he estado tratando de hacer? Orientarlo más bien a su carrera y no a la carrera de administración de empresas, que ahí sí deben tener bien aprendido esta situación. ¿Ok? ¿Alguna duda o pregunta, muchachos? ¿No? No. Ahora recuérdenme qué hemos visto hasta ahorita. Vimos el ejercicio de cálculo del impuesto sobre la renta. ¿Sí? Te voy a empezar a compartir. Utilizando la potencia del Excel, ¿no? De una de las cosas muy simples que puede hacer Excel, que es la búsqueda y la entrega de información que nos es valiosa. Ok. Vamos a iniciar ahora con la base de datos de empleados. ¿Sí? Dentro de su hoja que van a ir haciendo, su Excel, vamos a ver qué datos requerimos para, antes de hacer la nómina, tener una basecita de datos de los empleados. ¿Qué es una base de datos? Ustedes ya saben más que yo de eso. A ver. ¿Quién dijo yo? ¿No saben qué es una base de datos? Los voy a reprobar. Síganle así, verán. ¿Cómo que no saben qué es una base de datos? ¿Alguno de ustedes vio? Una base de datos sirve para guardar información, ¿no? Así es. Primero que nada, una base de datos tiene información. ¿Sí? Pero hay de bases de datos a bases de datos. Una base de datos es un conjunto de datos ordenados por alguna razón. ¿Sí? Que está dividida en campos relacionados con un campo maestro, digámoslo así. Por ejemplo, el campo maestro del empleado debe tener datos que se relacionen con él, como son su nombre completo, ¿sí? Su RFC, su dirección, su teléfono, su sueldo nominal. Incluso en esta base de datos vamos a cargar la búsqueda del impuesto sobre la renta que debe pagar y otra cosa muy importante que es el seguro social. Me he estado reservando con lo del seguro social porque tengo algunos problemas de cálculo, ya les explicaré, pero lo vamos a hacer yo creo que al rato para que la base de datos quede completa. Y una vez teniendo la base de datos, entonces ahora sí vamos a hacer la nómina, ¿sí? Que es la operación. La nómina es un documento en donde se manifiestan los sueldos y los pagos y las retenciones, los sueldos, las retenciones y los pagos netos de los empleados, ¿sí? Entonces vamos a partir ahorita de la base de datos. Básicamente así, datos de la que tiene, que debe registrar la empresa o también que se puede usar también como para usarlo en cuestiones domésticas de personales, ¿no? Vaya, es el aprovechamiento de esta base de datos es desde luego para la empresa, pero la base de datos puede tener tantos datos como nosotros necesitemos como empresa. ¿Sí? Yo estoy partiendo de los datos que debe tener la nómina, pero eso no implica que no pueda tener algún tipo adicional de datos que se pueda utilizar para otra aplicación. Recuerden que no importa, Excel puede venir a buscar los archivos, información, para poderla desplegar en otra situación, cuando le pidamos justamente que nos entregue la información. Así como esta cosa que hicimos, esto es una base de datos, chiquita, pero es una base de datos, y cumple con todo. Miren, tienen un nombre de campo, y cada campo tiene registros, que es otro elemento fundamental de la base de datos. Cada registro está ordenado y tiene su correlación con lo que está, digamos, en el renglón. En este caso, cada registro es un renglón, ¿sí? Cada registro es un renglón. ¿Qué es un registro? Bueno, pues es la unidad mínima de una base de datos. Es la unidad mínima lo que contiene
la información que necesitamos de cada uno de los registros, ¿sí? De cada uno de los campos que se vinculan. Ay, no me deja mostrar. Los registros y los campos, y nos da por resultado información valiosa que podemos aprovechar, que vamos a requerir. Bueno, los campos, generalmente en Excel, desde mi experiencia, se van a poner en columnas completas. Acá vienen los campos, cada uno de los campos que vamos a necesitar. Cada columna será entonces un campo. Y cada uno de los renglones serán los registros. Cada registro, ¿sí? Es decir, cada empleado es un registro, para que mejor me entiendan, coloquialmente. Y cada una de las cosas que vamos a necesitar de ese empleado está en las columnas. ¿Sale? Filas, columnas, renglones, columnas, ¿no? Unos les dicen filas, yo no sé por qué siempre le he dicho renglón, pero si es más cómodo para ustedes que se diga fila, pues es la fila. ¿Sí? Ok. Bueno, el primer campo, ahora, hay otra cosa importante. Los campos deben estar ordenados por una llave maestra, una llave que se le conoce el título del campo. El título del campo nos va a determinar el Perdón, tipo de profe, datos, ¿cómo se le conoce? el título del campo, Ah, ok. o la llave del campo, o el índice del campo, lo que Ah, ok, sea, ok, pero es el encabezado en pocas palabras, ¿no? Ujú. Ese encabezado nos va a decir qué tipo de datos va a llevar. Los datos, ustedes saben, pueden ser alfanuméricos, cadenas de caracteres, pueden ser numéricos o pueden ser no numéricos. Todo depende de qué queremos hacer. En Excel no es necesario declarar el tipo de variable que vamos a meter. En otros programas, cuando estén programando, sí es necesario declarar qué tipo de dato vamos a insertar al campo. Excel acepta textos, alfanuméricos, operativos, todo lo que ustedes quieran, lógicos y demás. Y no necesitamos declararlo previamente. Cuando hacemos un programa gestor de base de datos, ahí sí tenemos que declarar qué tipo de campo va a ser. Si va a ser un campo con datos numéricos, bueno, se toma un formato. Si va a ser un campo alfanumérico, un formato e incluso hasta con el tamaño de ese campo, ¿no? En Excel, tan simple es como ampliar el ancho de las columnas para manejar un tipo de campo, ¿sí? Si es amplio o no. En este caso vamos a iniciar con un campo que va a ser nuestra llave para indexarlo, para poder recuperar información a partir de este campo. Este es un campo importante y se va a llamar empleado. Este va a ser un campo del tipo numérico que digo, no lo tengo que declarar, pero hay una cuestión bien importante para el Excel. Excel cuando realiza búsquedas es muy sangrón. Créanme que es sangrón. Y va a buscar búsquedas, va a hacer búsquedas ordenadas. Si yo le cambio a Excel la ordenación, se vuelve loco y no me entrega la información que yo le pido. Ya me ha sucedido muchas veces. Por ejemplo, cuando ustedes van entrando es un caso en el cual Excel puede fallar. Cuando ustedes van entrando a una empresa, pues no tienen una secuencia. O sea, no entra primero el que tiene un apellido con A, y luego entra el con B y el con C. Entran como pueden. Y la empresa va registrando cómo llegan los empleados. Si nosotros nos valiéramos del nombre como la llave de búsqueda que vamos a hacer, nos estaría fallando. Entonces, para evitar eso, nuestra llave de búsqueda va a ser el número de empleado, que es así, es secuencial. Las empresas empiezan a registrar desde el primer empleado hasta el último que llega, los números que sean necesarios, y no se reciclan. En una empresa, los números de empleados, cuando se van saliendo, se van cancelando, ¿sí? Para no tener problemas justamente con los registros. Que al rato yo quiera jalar del empleado que era el número 1 y me traiga del número 1 nuevo, ¿no? O al revés, quiera yo del nuevo y me trae del anterior. Es una técnica que se utiliza mucho en recursos humanos. Los números de empleado no se reciclan, se amplían, ¿sí? Entonces, esa va a ser nuestra llave sobre la que buscaremos. Otro dato importante, pues evidentemente es el nombre del empleado. Vamos a ponerle simplemente nombre.
ya sabremos que son empleados, ¿sí? Algunas personas separan los nombres de los apellidos. En este caso no es necesario, vamos a utilizar el nombre tal cual, el nombre como nos lo presenta. Y ahorita, pues ya se me acabó el tiempo, el siguiente campo sería el campo del RFC. Para que yo pueda pagar los impuestos de este hombre, de cualquier empleado que yo tenga, bajo a su cuenta fiscal, yo necesito tener su RFC. Y entonces es un dato importante para mi nómina, el RFC de cada empleado. ¿Sale? Bueno, prendan sus cámaras, porfis, ya se me acabó el tiempo. Regresamos a las 8:20, bien desayunaditos, bien a gusto, bien dispuestos a hacer una capturita ahí de base de datos. ¿Sale? Vamos a capturar algunos 10 empleados nada más. ¿Quién me falta? Isabel, Diego. Solamente me faltó esta niña, ¿cómo se llama? Su otra compañera, Kimberly. Isabel, me faltas tú. Leonardo, Daniel, me faltas tú. Fletes. ¿Qué onda, Fletes? Ahora no te has querido dejar ver. ¿Qué pasa? Hola, Isabel, buenos días. Bendita entre los hombres, tú eres la única mujer hoy. No es novedad. No es novedad, no. Leonardo, Daniel, muy bien. Fletes, me faltas tú, Fletes. Bueno, ya se va a acabar esto. Seguimos entonces con este tema a las 8:20, ya vamos a concluir nuestra base de datos y ya inmediatamente empezamos. Voy a platicarles lo que es el Seguro Social y a ver cómo le damos la vuelta. ¿Sale? Nos vemos al ratón. Cuídense mucho. Bye.